Al llegar junto a los discípulos, vieron una gran muchedumbre que les rodeaba y a unos escribas que discutían con ellos. Enseguida, al verle, todo el pueblo quedó sorprendido y corrían a saludarle. Él les preguntó: ¿qué discutíais entre vosotros? Uno de la muchedumbre le respondió: ¡Maestro! ¡Maestro! Por favor, ayuda a mi hijo. Míralo. Es el único que tengo. Un espíritu lo agarra. He pedido a tus discípulos que le saquen ese espíritu, pero no han podido. Oh, gente incrédula y perversa. ¿Hasta cuándo tendré que estar con ustedes y soportarlos? Trae a tu hijo. Y se lo trajeron. En cuanto el espíritu lo vio, al instante agitó violentamente al muchacho, quien cayendo al suelo se revolcaba echando espumarajos. Al ver Jesús que crecía la muchedumbre, increpó al espíritu inmundo diciéndole: espíritu mudo y sordo, yo te lo mando, sal de él y nunca más vuelvas a entrar en él. Y dando gritos y agitándole violentamente salió, dejándolo como muerto, de manera que muchos decían: está muerto. Pero Jesús, tomándole de la mano, lo levantó y se mantuvo en pie. Después de entrar en casa, a solas con él, le preguntaron sus discípulos: ¿por qué nosotros no pudimos expulsarlo? Y él les dijo: esta raza con nada puede ser expulsada, sino con la oración. Hermanos, buenas tardes, ¿cómo están? Aquí les saludamos desde un área de Cesarea de Filipo, acá donde estamos en Marcos capítulo 9, el versículo 14, con el pasaje de Jesús sana a un muchacho endemoniado. Ustedes ya vieron la película, vieron la manera como el Señor reprende ese espíritu sordo y mudo, ¿verdad? Que tenía este muchacho desde chico, lo tenía atado. Y nos dice, leemos la escritura, dice: cuando llegó a donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos y escribas que disputaban con ellos. O sea, los escribas saben que seguían a los pasos del Señor Jesús, tratando de siempre de encontrar algo para acusarlo. Ponían trampas, querían demostrar que era un falso profeta, que inclusive cuando en algunas ocasiones lo acusaron de que por el espíritu de Belcebú echaba fuera los demonios. Y pues esta curiosidad los llevados seguramente también, pues como que se estaban preguntando qué había en realidad en el Señor Jesucristo, ¿no? Y bueno, pues aquí encontramos que todos estos estaban pues discutiendo, ¿verdad?, con los discípulos. Recordarán ustedes que viene el Señor Jesús del monte Tabor, donde estuvimos pues en el estudio pasado. Y aquí Jesús ya bajó. Aquí está abajo el monte Tabor, ¿verdad? El monte Tabor por acá arriba, esplendoroso y bello. Pero entonces dice que toda la gente cuando lo vio se asombró, ¿no? Seguramente traía todavía el resplandor de la transfiguración, ¿verdad?, que tuvo. Y dice, se asombraban y entonces pues le saludaron y él les preguntó: ¿qué disputabais con ellos? Porque oyó Jesús que estaban discutiendo, ¿no?, acaloradamente ahí los escribas y algunas personas que estaban alrededor de ellos. Y respondiendo uno de la multitud le dijo: maestro, traje a mi hijo que tiene un espíritu mudo. Recordarán atrás en el texto, ¿verdad?, que estuvimos estudiando en el capítulo pues anteriores, como también Jesús echó fuera a un espíritu sordo y mudo. Pero pues ese no tenía, ese caso no tenía espíritus, era un muchacho que había pues nacido con ese problema. Pero sí, su problema se ve que es un espíritu mudo, lo menciona claramente aquí en el versículo 17. Fíjese lo que le hacía, ¿no? El cual donde quiera que le toma le sacude y echa espumarajos y cruje los dientes y se va secando. Y bueno, este espíritu tan
tan tremendo que tenía este muchacho, pues no se parece aquí al del capítulo 7, 31, allá en Tiro, recuerdan, en Tiro y en Sidón, por Decápolis, dice que pues también le trajeron un sordo y tartamudo, y le puso los dedos en sus oídos, y también escupiendo tocó su lengua, y aquí pues no se ve que se haya manifestado ningún demonio como en este caso. Y es que no todas las enfermedades están producidas por demonios. Y esto es lo que nos permite ver, o sea, todos los equipos de liberación, de guerra espiritual, tienen que discernir cuando se trata de un problema espiritual, y generalmente es por los síntomas. Y los síntomas acusaban, pues, que estaba endemoniado, vean todo lo que hacía, ¿no? Dice, cuando lo toma, ¿verdad?, lo sacude, ¿sí? Esas sacudidas así, como si fuera epilepsia. Recuerdan la sinagoga, cuando también hecho fuera un espíritu de epilepsia, un espíritu inmundo, dice, y echa espumarajos, o sea, como si tuviera rabia, ¿no? O sea, un problema rarísimo, y crujía los dientes, dice, y se va secando por la misma falta de agua, por la falta quizás de alimentación que tenía este muchacho tan terrible. Pero entonces el papá le dijo a sus discípulos que le echasen fuera y no pudieron. Un caso, ¿verdad?, pues también en que se ve pues seguido en los ministerios de liberación, que cuando se trata de ciertos demonios y la persona que están al frente, el equipo de liberación no tiene la experiencia y la preparación suficiente, como en este caso, no habían ayunado, no habían orado lo suficiente, y pues se trataba de un género, un linaje, así como hay linajes humanos, aquí se ve que es un linaje, un tipo, una especie de demonios que hacían que este muchacho no pudiera hablar, era mudo, ¿verdad?, y sordo. Y entonces Jesús, en el versículo 19, dice, respondió él y les dijo: oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Entonces dije, mandó, pues tráiganmelo. Vieron la película, cómo lo llevaron casi cargando al joven. Y dice que se lo trajeron, y cuando el espíritu vio a Jesús, o sea, hemos visto cómo ellos reconocen y se dan cuenta, ¿verdad? Y pueden ver al Espíritu de Dios en alguna persona. O sea, ellos pueden ver en el mundo espiritual. Nosotros no, pero ellos sí, ¿verdad? Y entonces, cuando vio a Jesús, empezó a sacudir al muchacho con violencia. Y pues quien cayendo en tierra se revolcaba. O sea, el espíritu adentro de este muchacho pues lo estaba agitando, y como dice que en algunas ocasiones lo echaba al fuego, al agua, y lo quería matar, pues lo tenía súper controlado. Yo no sé en qué pecados y qué puertas abiertas habrá este muchacho, pues en las que anduvo, como para que este tipo de demonios habitaran en él, ¿no? Entonces Jesús preguntó al padre: ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él dijo: desde niño. O sea, desde niño, un niño puede llegar a tener estos demonios. ¿Por qué? Pues el ambiente en su casa, el pecado de los padres. Recuerdan cómo en Éxodo 20 la idolatría trae maldiciones a 2, 3, 4 generaciones, ¿verdad?, hacia abajo. Ya hay muchachos pues que sufren las maldiciones generacionales, que llaman, ¿verdad?, que en este caso se transmiten, como se transmite el SIDA, o como se puede transmitir otras enfermedades. De hecho, cuando trata de hacer un diagnóstico un médico, pues siempre buscan una referencia con preguntas, y te preguntan: ¿alguien en tu familia padeció cáncer? ¿Alguien tuvo diabetes? ¿Por qué? Porque están buscando el problema generacional que viene pues en el cuerpo, ¿no?, de las personas que lo transmiten. Y aquí pues esto está pasando, y desde niño, dice, le echan el fuego y en el agua para matarlo. Pero si puedes hacer algo, conocía del Señor, pero no conocía el poder de Dios, ¿no? Y a veces también pues nosotros dudamos mucho de que Dios pueda hacer una obra,
con alguien que está así tan mal, ¿no? Tanto físicamente como espiritualmente. Y entonces Jesús le dijo, si puedes creer. Y aquí entra en el pasaje pues el aspecto de la fe, o sea, de qué manera la fe se relaciona y tiene que ver en guerra espiritual. Pues vean lo que sucedió, ¿no? Le dijo Jesús, el versículo 23, al que cree, todo le es posible. Al que cree, todo le es posible. Es como cuando Pablo dijo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. De aquí Jesús dice, para el que cree, todo le es posible. O sea, el que cree, pero el que cree la palabra, ¿sí? El que cree la palabra de Dios, todo le es posible. La palabra de Dios se vuelve viva, no entra en acción, lleva a cabo su obra. Dice, cuando Jesús dijo, mi palabra no volverá vacía, sino hará todo aquello para lo que lo envié. Dios nuestro Padre, ¿no? Así lo enseñó en el Antiguo Testamento. Y entonces inmediatamente, versículo 24, el padre del muchacho clamó, o sea, dio un grito de desesperación, ¿no? En esa situación tan terrible, y le dijo a Jesús, creo, pero añadió algo muy hermoso, pero ayuda a mi incredulidad. Ayuda a mi incredulidad, Señor, es nuestra oración, ¿verdad? Nuestro clamor al Señor, ¿verdad? Padre, pues sí creo, pero pues tú sabes la debilidad y cómo pues estamos siempre atacados por el enemigo y nuestra carne. Por favor, pues échanos la mano, ¿no? Ayuda a mi incredulidad, le estaba diciendo aquí el Padre. Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo y le dijo, espíritu mudo y sordo. ¿Sí? Aquí se ve que es un espíritu que tiene el problema doble, como el que vimos en el capítulo 7. Es espíritu sordo y mudo. Aunque en el capítulo 7, repito, no había espíritu inmundo, como en este caso. En el otro solamente Jesús lo tocó y lo sanó, era un problema físico. Su sordera y su mudez eran problemas físicos. Aquí era un problema producido por un demonio, ¿se da cuenta? Entonces le dice Jesús, yo te mando. Y le dice, sal de él. Esto es lo que se hace en liberación, o sea, se aplica, se usa la autoridad de la que estamos investidos para echar fuera al demonio de donde se encuentre, ¿no? Y él se somete. O sea, es mayor el que está con nosotros que el que está en el mundo. Cualquier espíritu inmundo tiene que obedecer. Y recuerden con los cerdos cómo hasta le piden permiso al Señor para irse uno a tal o cual lado, ¿no? A ese grado, ¿verdad? Llega el poder y el control de nuestro Padre sobre los demonios. Y además le mandó, y no entres más en él. Porque hay un pasaje donde dice Jesús, pues si el demonio sale y encuentra la casa barrida y trapeada y limpia, dice el demonio puede regresar si no es habitada por el Espíritu Santo, si esa persona a la que le echaron fuera los 5 demonios, pues dice van a venir otros 7 peores, ¿no? que el que tenía. Y pues este es el caso, ¿verdad? Que ya Jesús le dice, y no vuelvas a entrar más en él. De esto pues no debemos olvidarnos en el Ministerio de Liberación, los mandatos, ¿no? La forma como se hace, la manera como se reprende los espíritus demoníacos. Entonces, fíjese, el espíritu clamando, ¿no? O sea, dan gritos, o sea, salen despavoridos, ¿no? Dice, clamando y sacudiéndole con violencia salió. Y al momento que el espíritu sale, dice, él quedó como muerto. O sea, el muchachito, pues, le sale el demonio y ¡pum! Cayó, porque pues la fuerza y el control que tenía sobre él era total desde niño. Y de repente queda liberado, pues, o sea, el descanso tan grande, el reposo tan fuerte en el que entró el muchacho, pues cayó a tierra, que dice como muerto, de modo que muchos decían está muerto, la manera como cayó el pobrecito, ¿verdad? Pero Jesús lo tomó de la mano, le enderezó y se levantó. Y cuando él entró en casa, sus discípulos le preguntaron aparte, ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera?
Y él les dijo, este género, ¿sí? Pues esta especie, este linaje, es como los animales, las razas, ¿no? Los Rottweilers, ahí los Doberman, los perros pastores. Pues aquí los demonios, este género, dice, con nada puede salir sino con oración y ayuno. O sea, demonios que ya tienen tan controlada a una persona con tanto tiempo, pues sí, los equipos de liberación necesitan prepararse de esta manera. Y bueno, si leemos en Mateo 17:20, el mismo pasaje lo que agrega también es muy significativo, porque fíjese lo que dice cuando le preguntaron por qué no pudimos echarlo fuera. Jesús les dijo, por vuestra poca fe. O sea, si no ha habido la oración y hasta el ayuno para combatir a un enemigo que tiene tanto tiempo controlado a una persona, dice, pues la poca fe, ¿verdad? No va a haber suficiente fe como para enfrentar en un momento dado una fuerza como esta demoníaca que está dentro de una persona. Porque de cierto os digo que si tuvieseis fe como un grano de mostaza, usted sabe que el grano de mostaza es chiquitito, o sea, no tenemos una necesidad, dice Jesús, de una grande fe, pero con una poca fe, pero una poca fe bien puesta, bien segura, bien clara, bien entendida, en promesas en la palabra de Dios, con la fuerza, ¿verdad?, que te da el Espíritu Santo de Dios, vivificando la palabra del Señor. Bueno, pues entonces derrota al enemigo. Y entonces, fíjese, dice Jesús, si tuvieras fe como un grano de mostaza, dirías este monte, pásate de aquí a allá y se pasará. Y nada sería imposible, pero este género no sale sino con oración y ayuno. Y en el versículo 30, entonces, Jesús, habiendo salido de ahí, caminaron por Galilea. Aquí adelante está este camino a Galilea, pero no quería que nadie lo supiese. Pues, ¿por qué? Porque iban a causarle problemas en su ministerio, no lo iban a dejar descansar, orar, ministrar a la gente de la manera que se debe. Porque enseñaba a sus discípulos y les decía, el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y le matarán, pero después de muerto resucitará al tercer día. Pero ellos no entendían esta palabra y tenían miedo de preguntarle. Pues, o sea, los acababa de reprender por su poca fe. Imagínense, se van a ponerle a preguntar, ¿qué es eso de que te van a matar, que vas a resucitar? Pues eso, o sea, ya ellos suponían una reprimenda, pues por su ignorancia o por su falta también de entendimiento. Y el versículo 33, entonces, dice, llegaron a Capernaum, y cuando estuvo en casa les preguntó, ¿qué disputabais entre vosotros en el camino? Mas ellos callaron porque en el camino habían disputado quién había de ser el mayor. Sí, o sea, estaban, no, pues yo he hecho esto, yo aquello, y, no, pero a mí el Señor me ha dado y me ha enseñado. Y venían discutiendo sobre esto, ¿no? Entonces él se sentó y llamó a los 12, vengan para acá. Les dijo, si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos. Se han de haber quedado así. Y el servidor de todos, además. El postrero y además el servidor de todos. Y entonces ven a ustedes en la película como toma un niño y lo pone en medio de ellos, lo toma en sus brazos y les dice, el que reciba en mi nombre a un niño como este, me recibe a mí. Y al que me recibe, no me recibe a mí, sino al que me envió. Y Mateo 18:4 dice que se humille como este niño, ese es mayor. O sea, la lección tomando al niño era para enseñarles, ¿verdad? Que era el que viva humildemente, era un niño muy humilde, pobrecito que estaba ahí, ¿verdad? Sencillo y pues un alma del Señor realmente. Y él decía, el Señor, pues de ellos es el reino de los cielos. Así que el que viva humildemente, de la manera como vive un niño pobrecito de este tipo, ¿no? Dice, ese va a ser el mayor. ¿Por qué? Porque no, el orgullo, la vanidad, las tendencias de la carne y a querer ser superior y querer demostrar que sabes más, etcétera, etcétera, pues todo eso descalifica a un buen siervo de Dios. Bueno, entonces dice que no es contra nosotros, por nosotros es,
¿no? Y dice el versículo 38, Juan le respondió diciendo: Maestro, hemos visto uno que en tu nombre echaba fuera demonios otra vez. Dice, pero él no nos sigue. Y se lo prohibimos porque no nos seguía. O sea, como que muy sectario, ¿no? Acá Juan, pero Jesús le dijo: no se lo prohibáis, porque ninguno hay que haga milagro en mi nombre, que luego pueda decir mal de mí, porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. Y cualquiera que dé un vaso de agua en mi nombre, porque soy de Cristo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Y cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que creen en mí, mejor le fuera que se atase una piedra de molino al cuello y se lo arrojase en el mar. Si tu mano te es ocasión de caer, córtala. Mejor te es entrar a la vida manco, que teniendo dos manos ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere, es la conciencia, ¿verdad? Y el fuego nunca se apaga. Y si tu pie te fuera ocasión de caer, córtalo. Mejor te es entrar a la vida cojo, que teniendo dos pies ser echado en el infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Y si tu ojo te da ocasión de caer, sácalo. Mejor te es entrar en el reino de Dios con un ojo, que teniendo dos ojos ser echado en el infierno, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Porque todos serán salados con fuego, y todo sacrificio será salado con sal. Buena es la sal, mas si la sal se hace insípida, ¿con qué la sazonaréis? Tened sal en vosotros mismos y tened paz los unos con los otros. O sea, está hablando del Jena, un lugar donde echaban los cuerpos de los cadáveres de los asesinos, y ahí prendían fuego, y ahí nadie iba y apagaba, no llegaban los bomberos a apagar el fuego, ahí dejaban hasta que ya el gusano, ¿verdad? El gusano empezaban a gusanar los cadáveres, dice, pues tampoco mueren, o sea, no llegaban a quemar, no llegaban a matarlos, sino que ahí quedaban, ¿no? Ya era un lugar donde, pues, se ha llamado el Jena. De ahí tomó la palabra Jesús como para significar lo que pasaría en el lago de fuego, al final en Apocalipsis 20. Así es que pues toda este pasaje, ¿no? Son aspectos que empiezan a preparar a los discípulos para lo que viene ya en Jerusalén, ya que ahorita están en Capernaum, también que está hacia el noreste, para este lado, y bueno, ya ven todo lo que Jesús les trata de vez tras vez de demostrarles, que tenemos que estar siempre dispuestos a seguir sus enseñanzas, a obedecerlo, en fin, a todas estas cosas que hemos leído tan hermosas. Y bueno, nos preparamos ya para el capítulo 10. Con el favor de Dios nos vemos en un lapso corto de tiempo. Que Dios les bendiga y oramos juntos. Padre, gracias por este tiempo, por tu palabra. Danos la gracia para poder aplicarla en nuestras vidas. Te bendecimos y te adoramos en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. Que Dios les bendiga, mis hermanos.